La entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Un giro decisivo en el conflicto. La entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917 marcó un punto de inflexión crucial en el desarrollo del conflicto. Inicialmente, Estados Unidos había adoptado una postura de neutralidad, siguiendo la doctrina Monroe de no involucrarse en asuntos europeos. Sin embargo, una serie de factores convergieron para forzar al país a abandonar esta posición y unirse a las potencias aliadas contra el Imperio alemán. Neutralidad inicial y presión creciente. Al estallar la guerra en 1914, el presidente Woodrow Wilson proclamó la neutralidad de Estados Unidos, buscando mantener al país al margen del conflicto europeo. Sin embargo, esta neutralidad se vio comprometida desde el principio. Económicamente, Estados Unidos mantenía importantes lazos comerciales con las potencias aliadas, especialmente con Gran Bretaña y Francia, suministrándoles alimentos, municiones y otros recursos. Esta relación económica generó tensiones con Alemania, que intentó bloquear el comercio aliado mediante una agresiva campaña de guerra submarina. La guerra submarina indiscriminada y el hundimiento de Lusitania. La estrategia alemana de guerra submarina, que incluía el hundimiento de barcos mercantes y de pasajeros sin previo aviso, generó una creciente indignación en Estados Unidos. El hundimiento del RMS Lusitania en mayo de 1915, un transatlántico británico en el que murieron 128 ciudadanos estadounidenses, exacerbó la tensión entre ambos países. Aunque Alemania prometió posteriormente restringir su guerra submarina, la decisión de reanudarla de forma indiscriminada en febrero de 1917 fue un factor determinante para la entrada de Estados Unidos en la guerra. El telegrama Zimmermann, la chispa definitiva. Otro factor crucial que precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra fue el telegrama Zimmermann. En enero de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, envió un telegrama secreto al embajador alemán en México, proponiendo una alianza militar en caso de que Estados Unidos entrara en guerra. En el telegrama, Alemania ofrecía a México apoyo para recuperar los territorios perdidos en la guerra México-estadounidense, Texas, Nuevo México y Arizona. Este telegrama fue interceptado y descifrado por la inteligencia británica, que lo compartió con el gobierno estadounidense. La revelación del telegrama Zimmermann generó una gran indignación en la opinión pública estadounidense y reforzó la idea de que Alemania representaba una amenaza directa para la seguridad nacional. La declaración de guerra y el impacto en el conflicto. Ante la creciente presión pública y la evidencia de las intenciones alemanas, el presidente Wilson solicitó al Congreso la declaración de guerra a Alemania. El 6 de abril de 1917, el Congreso aprobó la declaración de guerra, marcando la entrada oficial de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. La entrada de Estados Unidos tuvo un impacto significativo en el curso de la guerra. Aportó una gran cantidad de recursos humanos y materiales frescos a las potencias aliadas, revitalizando su esfuerzo bélico. La industria estadounidense, intacta a diferencia de las europeas, se convirtió en una fuente vital de suministros. Además, la llegada de millones de soldados estadounidenses al frente occidental en 1918 inclinó la balanza a favor de los aliados, contribuyendo decisivamente a la derrota de Alemania y al final de la guerra en noviembre de 1918. En resumen, la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue un proceso gradual impulsado por una combinación de factores económicos, estratégicos y políticos. La guerra submarina indiscriminada, el hundimiento del Lusitania y, especialmente, el telegrama Zimmermann fueron elementos clave que convencieron a la opinión pública y al gobierno estadounidense de la necesidad de intervenir en el conflicto. Esta decisión transformó el curso de la guerra y consolidó a Estados Unidos como una potencia mundial.